Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a la magistrada María Emilia Molina de la Puente, una personalidad en el ámbito de la justicia federal, del Poder Judicial de la Federación, con una larga trayectoria. Mire usted, ella tiene un doctorado en Derecho Judicial por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, es maestra en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es maestra en Derecho con orientación en Derecho Corporativo por la Universidad de Guadalajara, tiene las siguientes especialidades: Derechos Humanos y Democracia, tiene especialidades en Sociedades Mercantiles, en Constitucionalidad y Amparo, en Derecho Procesal y Mercantil, en fin, un amplio conocimiento del derecho en muy diversas áreas. Tiene un doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Hoy magistrada de circuito, pero ha sido juez de distrito, ha sido juez en distintos estados de la República y además hoy preside esta Asociación Mexicana de Juzgadoras. Doctora, bienvenida, gracias de verdad por darnos esta oportunidad y este. Al contrario, muchas gracias por el espacio y pues es un honor estar aquí y poder hablar de estos temas que nos ocupan. Muchas gracias. Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches, magistrada, bienvenida. Buenas noches. Señor Piz, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, magistrada. Gracias. Bueno, pues se consumó, es un hecho. Pasamos muchas semanas hablando de las posibilidades de la reforma, del impacto que esto tendría. En fin, ya para el jueves en la mañana se habían reunido la aprobación de congresos estatales, la mínima de 16, y luego se fueron sumando más a lo largo de las horas del jueves y del viernes. Está pendiente la publicación, que es pues el momento oficial en que el Diario Federal de la Federación lo hace efectivo solamente, pero pues ya es un hecho consumado. ¿Cuántos años tiene usted dedicada a la justicia local como juez de distrito y luego a la justicia federal? Siempre he estado en justicia federal. Toda la vida. Toda la vida, 27 años de carrera judicial, desde oficial judicial hasta magistrada de circuito, que es la última eslabón de la carrera judicial. Ante estos acontecimientos y el voto en el Congreso de la Unión y después en los congresos estatales, ¿cómo se siente respecto a su carrera y a lo que ha invertido su vida todos estos años? Bueno, de manera personal, como prácticamente todas mis compañeras y compañeros, pues es un dolor muy grande, porque finalmente ha sido una decisión de vida. Formar parte de la Judicatura Federal no es una decisión momentánea o por un cargo específico de dirección, sino que comenzamos desde abajo, pues, desde los primeros eslabones y vamos preparándonos, vamos estando en exámenes para ir subiendo de puesto. Para ser jueza de distrito concursé 7 veces, por ejemplo. 7 veces. 7 veces en concursos de oposición, donde comenzábamos 2,000 o 3,000 personas y se nombraban a 15 o 16 finalistas por las mejores calificaciones. Son concursos muy complejos. En el último ya fui vencedora. Y para ser magistrada de circuito igualmente participé en un concurso, por cierto, en una acción afirmativa para mujeres, porque las mujeres en el Poder Judicial somos un porcentaje mínimo respecto a quienes somos titulares. Somos ahora ya con todas las acciones afirmativas que hubo en los últimos años, somos menos del 30% de juezas y magistradas respecto al total de titulares. Entonces, pues sí, es un dolor importante respecto de nuestra carrera, de nuestra vida, de lo que hemos invertido familiar y personalmente, pero realmente la preocupación y lo que más nos entristece y nos preocupa, y lo hemos dicho a lo largo de todas estas semanas, es pues el daño que se hace a la democracia de nuestro país. Esto, donde nosotros hemos invertido nuestra vida, ha sido porque estamos convencidos
y convencidas de que hay que defender los derechos humanos y que debe ser a través de la división de poderes y de la independencia judicial. Y lo que hoy tenemos ya como un hecho es una reforma que vulnera absolutamente uno de los 3 poderes de la Unión, lo deja sin las características indispensables que no solo a nivel nacional se ha dicho, sino a nivel internacional por todos los expertos y expertas, que es indispensable tener independencia judicial para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas. Es decir, lo que realmente nos entristece, nos preocupa y nos seguirá ocupando es la vulneración a los derechos de la sociedad y no necesariamente a nuestra vida personal o a nuestros derechos personales. Usted ha tomado una decisión personal, magistrada, respecto a esta nueva etapa en que habrá elección popular en urnas e incluso se ha hablado de tómbolas y de otros procesos de participar. Sí, mi decisión es no participar. Yo soy juzgadora de carrera judicial. He llegado a los puestos de jueza de distrito y magistrada de circuito a través de concursos de oposición, pero después de una larga carrera con capacitación específica. Y la verdad es que por dignidad y porque no formamos parte, o yo no formo parte de un sistema que no tenga independencia judicial, yo no podría ser jueza, primero participando en un proceso que he dicho desde hace muchísimo tiempo que vulnera todos los derechos y todas las características que deben reunirse para poder ser juzgador independiente, pero además porque la propia reforma contiene otras reglas, como el Tribunal de Disciplina, que es directamente invasivo de la decisión judicial que se debe hacer de manera independiente e imparcial. Así he sido jueza y así es como yo pudiera seguir siendo jueza sin que nadie tuviera intervención en mis decisiones. He pasado por amenazas de muchos tipos durante mi carrera como juzgadora y he estado en contra de cualquier tipo de amenaza. Me he mantenido firme aún con atentados a mi propia seguridad física. Está documentado y hay carpetas de investigación al respecto. Y si he resistido amenazas en otros ámbitos de manera real, pues del crimen organizado y de este tipo de situaciones, no voy a comprometer mi carrera y mi independencia en algo que aparentemente es constitucional, pero que vulneraría mi independencia. Magistrada, queda la duda de si ya no hay salida, si a partir de la publicación en el diario oficial ya es un hecho consumado y no queda ningún recurso. Hay una discusión respecto a si hay posibilidad de que el propio Pleno de la Corte considere por los procedimientos seguidos para realizar una reforma constitucional, inconstitucional, no el contenido, sino la forma en la que se hizo. Hay algunas tesis que dicen que no, hay otros que dicen que es factible. ¿Podría hablarnos un poco de este asunto? Bueno, lo que se ha dicho que hay un impedimento constitucional para revisar la propia Constitución, pero eso en realidad en la Constitución no viene. O sea, no hay una prohibición expresa en la Constitución de que se pueda analizar la reforma misma a la Constitución. Hay una amplia discusión teórica y doctrinal respecto a si la reforma a la Constitución forma parte del núcleo duro o no, y si se puede o no se puede analizar a través de medios de control constitucional. Eso sería materia de análisis. De hecho, se ha estado haciendo análisis al respecto, por ejemplo, en el tema de prisión preventiva oficiosa. Lo que sí hay es criterios ya en el sentido de que el proceso legislativo para llevar a cabo una reforma constitucional, cuando tiene vicios, puede ser analizada por el Poder Judicial de la Federación, tanto a través de la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad, como a través del juicio de amparo en los juzgados de distrito o en su momento en la Suprema Corte o en los tribunales. Entonces, eso sería materia de interpretación. Yo creo dos cosas. Primero, que hay todavía una serie de medidas jurisdiccionales en sede internacional y también en sede internacional que haremos valer y que seguramente la sociedad civil estará también haciendo valer, según nos han comentado. Pero además, yo personalmente, y creo que doy voz además a muchos de mis compañeras y compañeros, creemos que todavía hay la posibilidad de que la presidenta electa, una vez que llegue a asumir el cargo, pues pueda reflexionar
y revisar no solo la implementación de esta reforma, que es un despropósito y que además sabemos que es poco operativa en sí misma, o sea, para poderla poner en práctica, pero que además pudiera haber una reflexión para pues revertir ciertas reglas que se están poniendo hoy por hoy en la Constitución y que, bueno, ante todas las alertas de todos los organismos internacionales, como la relatora especial para la independencia de magistrados y abogados de la ONU, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, etcétera, que han hecho énfasis en todas las violaciones que se están dando a través de lo que hoy por hoy ya está, pues nos falta la publicación, pero hoy por hoy ya está en la Constitución. Lo cierto es que pudieran reflexionar y quitar todo eso y ponerlo mejor. Hemos dicho desde el principio, necesitamos una reforma, sí, al sistema de justicia, pero esta reforma no mejora, lo han reconocido públicamente en los foros que se hicieron, en el último foro que estuvo en la Cámara de Diputados, se dijo abiertamente, esta reforma no pretende ni va a solucionar ninguno de los problemas de la justicia, pero se necesita pues tener el control del Poder Judicial. Entonces nosotros creemos que ante los problemas que se pueden generar por tener esta forma de división de poderes que ya no estaría dividida ni con independencia y que serían problemas económicos, problemas de violación de derechos humanos por parte de nuestro Estado, que pudiera haber una reflexión en su momento. Lo que sí es un hecho es que estaremos pues presentando todos los medios que a nuestro alcance, tanto en sede nacional como internacional. Ahora, quiero repetir esto. ¿Ustedes tienen esperanza de que la nueva presidenta, tomando posesión, pueda hacer una reconsideración? Sí. Sí, y lo hemos puesto en la mesa desde el principio. Hemos pedido que haya mesas de diálogo, tanto con los legisladores que estaban en la anterior legislatura, porque ese es otro gran tema, ¿no? Que la anterior legislatura... Sí, la heredó, exacto. Pero además hubo diputados que votaron en la comisión examinadora de diputados, pero que votaron después como senadores. Entonces, digamos que hay ahí un rompimiento de las divisiones de las cámaras. Son las mismas personas. Así es, pero con independencia de ello hemos pedido que la propia presidenta electa desde ya o en su momento cuando ya tome posesión del cargo, pues que nos reciba, que nos escuche y que veamos cómo mejorar realmente el sistema de justicia para todos los mexicanos, porque eso sí lo merecemos. Merecemos un mejor sistema de justicia donde verdaderamente podamos atacar el tema de impunidad, los posibles temas de corrupción, si es que existe, pero con diagnósticos serios, no con nada más una idea y argumentos falaces, sino que realmente vamos viendo cuál es el problema, cuáles son las causas de esos problemas y a partir de esas causas pues poder llegar a una solución real. Magistrada, pero eso ya no sucedió. Es decir, yo vi las protestas, las manifestaciones, los empleados del Poder Judicial, las uniones de abogados pidiendo ser escuchados a los legisladores, a los diputados y a los senadores en la sesión de esta semana que pasó, cuando entraron, sí, haciendo uso de la violencia y dando un portazo, pero lo que pedían era ser escuchados. Eso ya no pasó, ya no sucedió. No pasó, estamos conscientes de eso, pero no podemos perder la esperanza de que en algún momento tomen conciencia de su responsabilidad histórica y que puedan reflexionar, porque igual que se modificó esta vez, se podría volver a modificar. Entonces, si realmente quieren hacer las cosas para bien del país, y además porque a la nueva presidenta se le está dejando en las manos una bomba económica, una bomba operativa, una bomba de democracia, y entonces creo que podría pues haber una nueva reflexión. Yo nunca perderé la esperanza de que en algún momento se vuelva a reflexionar para llegar nuevamente a buscar caminos para consolidar la democracia y no para destruirla. Sí, y faltará también elaborar la regulación secundaria, que es la que le va a permitir la implementación adecuada de esta reforma. Dice usted que está de acuerdo en que hay una reforma al sistema de justicia en el país para atender los posibles casos de corrupción, que sea pues el argumento del Ejecutivo, ¿no? Que en el Poder Judicial hay corrupción y hay nepotismo y hay influyentismo. La pregunta que yo le hago desde su perspectiva, ¿por qué no se hizo antes la reforma? O sea, porque pues lo que vemos es que hay una urgencia, ¿no? Por cerrar la administración y tener la reforma aprobada, más como una motivación política que realmente con un interés de reformar el sistema de justicia en el país. Sí, bueno, sin duda no es la motivación no es mejorar el sistema de justicia, lo hemos visto, porque no se ha escuchado a nadie que quiera realmente hacer una modificación al sistema de justicia para bien de la población. Lo que
desde mi perspectiva ha sucedido es que hay toda una estructura que viene de hace 6 años que va aumentando el nivel para cooptar la independencia judicial. En un primer momento, podemos recordar el primer año de esta presidencia, lo que se hacía era solo amenazas de que iba a haber reformas, pero no se llevaban a cabo. Después entra a la presidencia de la Suprema Corte el entonces ministro Saldívar y a través de él, según el propio dicho del presidente de la República, la presidencia de la República le hablaba al presidente de la Corte para que a su vez el presidente de la Corte le dieran las instrucciones a los jueces y seguramente algunos caerían en esta presión. Hubimos varios que no caímos en eso. ¿Usted recibió? Sí, claro. Sí, sí. ¿Llamadas? Sí. ¿Del presidente de la Corte? No, de parte de Carlos, su equipo de trabajo. Haciéndole alguna recomendación, encargo. Dándome tal cual Él lo ha negado y ha dicho que no ha hablado con nadie, pero quiero suponer que no hablaba personalmente. ¿No? Pero bueno, está una investigación al respecto. O sea, yo sé que sí sucedía porque pues me sucedió a mí. Incluso fui objeto de ciertas acciones por represalia por no haber querido aceptarlo. Pero el tema es que la presidencia de la República tenía un cierto control del Poder Judicial de la Federación a través del presidente de la Corte. Dicho por el presidente de la República, pues. O sea, más allá de si era cierto. Él sí ha reconocido que le llamaba y le encargaba temas, y aunque Saldívar declaró que él no habló nunca con nadie, con ningún juez ni ningún magistrado, pues supongo que parte de su equipo, de su oficina, hacían las llamadas. Sí, y lo que es cierto es que por lo menos desde la visión del presidente, él podía hacer la llamada al presidente de la Corte y entonces se generaba alguna forma de presión hacia el interior. Termina Saldívar, como todos sabemos, hubo un intento de ampliar el periodo. No se llevó a cabo porque la propia Corte no aceptó esa modificación, a todas luces inconstitucional. Llega la ministra Norma Piña y entonces cuando empieza de manera de verdad exponencial los ataques al Poder Judicial, en menos de un año tuvimos más de 200 manifestaciones en contra de jueces, magistrados y de los ministros en la propia mañanera. Entonces ha sido un discurso de odio que ha ido en aumento y que, por supuesto, lo que sí tenemos hoy por hoy es que la ministra Piña no ha vulnerado nuestra dignidad como juzgadores. Entonces ella se ha mantenido firme y nosotros nos hemos mantenido firmes en no aceptar ninguna injerencia y eso, por supuesto, pues ha molestado. Si sí lo tenían y luego lo dejan de tener, pues seguramente eso combinado con que tienen las mayorías en la Cámara de Diputados y ahora sabemos que consiguieron también la de senadores, pues claro que creo que es el momento ideal para presentar esta reforma que pues lo que busca es cooptar el Poder Judicial. ¿Cuál es el estado de ánimo de las juezas, las magistradas? Usted preside esta asociación, seguramente en las últimas semanas ha tenido oportunidad de intercambiar la percepción. Nos contaba su propio estado de ánimo en el comienzo de esta conversación. Pero en términos generales, juezas, magistradas, ¿cómo se sienten hasta donde vamos en este proceso, pues que ya pareciera un hecho consumado? Bueno, es que digamos que tenemos como muchas emociones al mismo tiempo. Por supuesto, estamos en un duelo de nuestro trabajo, de nuestra inversión de vida, pero también a pesar de la tristeza y de sentirnos destrozadas ante este golpe de realidad tan fuerte, lo cierto es que también estamos fortalecidas por todo lo que vimos de todos los trabajadores de la sociedad civil que han venido en los últimos días a la propia Ciudad de México a hacer un posicionamiento pacífico, pero contundente, de que todas y todos estamos unidos en este rechazo, pero además estamos motivadas porque hay algo que no nos van a poder quitar nunca, que no lo han intentado pisotear, pero que no pueden porque no lo vamos a entregar y es nuestra dignidad. Entonces, todas las juzgadoras de este país tenemos nuestra dignidad absolutamente intacta, pretendemos que siga intacta y eso pues será a través de nuestro posicionamiento permanente en este sentido. No es que tengamos un posicionamiento en tanto sigamos en funciones, es un posicionamiento de vida, porque una vez que somos juzgadoras, vamos a ser juzgadoras siempre, aún, yo lo he dicho en mi caso particular, aún si estuviéramos en el exilio, seguiríamos siendo juzgadoras y seguiríamos hablando igual de fuerte y igual de contundente a favor de la independencia judicial. Para cerrar este punto que planteaba Enrique al principio,
magistrada, es decir, alternativas jurídicas. Se ha hablado de recursos de inconstitucionalidad por parte de los que la Constitución permite, que son los grupos parlamentarios en la Cámara, que pues está este debate de si reúnen o no el 33%, o organismos autónomos, y hasta ahí tengo entendido. Yo no veo que venga un recurso por parte del INE o por parte de una cosa que se llamó un día la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que nunca volvimos a saber de ella, o los del gobiernos estatales. Los gobiernos estatales también podrían. acciones de inconstitucionalidad. Existen posibilidades de que la Corte, el presidente ya lanzó advertencia, dicen algunos, o amenaza a otro, que le dijo a la Corte: tengan decoro, me parece, o utilizó esa palabra, en no admitir recursos. Jurídicamente, ¿hay todavía posibilidades de que esto suceda? Bueno, yo creo que el ejercicio de la función jurisdiccional siempre ha sido decoroso. Y admitir o desechar los recursos que se presentan es a través de lo que está en la ley, de nuestra interpretación, y absolutamente decoroso. Entonces, lo que no es decoroso es cooptar voluntades a través de presiones de otro estilo. Pero bueno, lo que nosotros haremos como parte del Poder Judicial de la Federación, pues será cada uno de los casos que vayan llegando, verificar si tienen los requisitos, ¿no? Y hacer las interpretaciones correspondientes. Se podrá o no estar de acuerdo con lo que se diga, porque finalmente, y eso lo hemos dicho también mucho en este tiempo, el derecho no es una ciencia exacta. O sea, no podemos decir que 2 más 2 son 4 como si eso fuera el derecho. Podemos o no estar de acuerdo con los criterios, y precisamente por eso existen incluso contradicciones de criterios. Es decir... Y a instancias, ¿no? Y Es cuando decir... trabajamos en órganos colegiados, pues podemos estar o no de acuerdo, y por eso hay votos particulares, etcétera. Pero eso no quiere decir, primero, que haya corrupción, y segundo, que haya falta de decoro. Lo que hay es un criterio. Y el criterio jurisdiccional se puede o no compartir. Pero eso implica que hay un ejercicio independiente de la judicatura, que eso es lo que necesitamos todas las personas en todo el mundo. Obviamente esto no se trata de ser populares o de que otro de los poderes, que además es exactamente igual, hasta este momento dice la Constitución que el poder está dividido en 3, y entonces, y además iguales, con cada uno con diferentes formas de contrapeso, pero que nosotros en el Poder Judicial de la Federación no podemos actuar a través de sentirnos intimidados por cualquiera de los otros poderes. Los otros poderes no deberían intervenir en lo que nosotros podemos hacer. Nosotros nunca le dijimos a los senadores no voten, les dijimos escúchenos para poder presentar algo mejor para el país. Pero no les dijimos cómo tendría que votar, porque no podemos meternos en eso. Igual que no le decimos al presidente qué tiene que hacer como ejecutivo. Pero ellos sí se meten en decirles a ustedes cómo fallen, y no les gusta cuando fallan en contra. Ahora que mencionaba el proceso de aprobación en la comisión dictaminadora en la Cámara de Diputados, que fue la de puntos constitucionales, es cuando los trabajadores del Poder Judicial deciden empezar a manifestarse, hacer las protestas, ir a paro, y hay una elección entre juzgadores para determinar si respaldan el movimiento de los trabajadores. Le quiero preguntar ahora, después de que han pasado prácticamente 3 semanas, ¿qué tanto respaldo hay de los juzgadores, jueces y magistrados a los trabajadores contra la reforma? ¿Se mantiene cohesionado? Porque bueno, también han surgido voces disidentes que respaldan la reforma y que están en contra del movimiento que están haciendo los trabajadores del Poder Judicial. Sí, bueno, a ver, creo que no se trata solo de respaldar el movimiento de los trabajadores, sino que son 2 movimientos que confluyen en un mismo punto, porque todos los que estamos en el Poder Judicial de la Federación y también en algunos poderes judiciales locales, lo que estamos buscando es proteger la independencia judicial, más allá de nuestros puestos. Y lo que sucede es que efectivamente estamos divididos en cuanto a organización, además por los efectos de la propia reforma, porque a las personas que somos juzgadoras, pues nos destituye inmediatamente la reforma. Son 2 años para que nos destituyan a todos, a los 1,700 federales, pero también a los 5,000 locales. Y entonces es un movimiento de las personas juzgadoras que es paralelo al movimiento de las personas que trabajan en otros puestos en el Poder Judicial. Pero hoy por hoy lo que tenemos... Pues obviamente hay voces disidentes, porque pues creo que de eso se trata la vida, ¿no? O sea, no podemos todos votar a favor de un solo sentido, porque pues sería contrario incluso a lo que hacemos. Pero lo que sí tenemos hoy por hoy es una nueva realidad, y estamos decidiendo a través de los 2 grupos
qué es lo que va a seguir, qué tipos de manifestaciones. Lo hemos dicho muchas veces, lo que hicimos. Los trabajadores en un primer momento se fueron a paro, después nosotros decidimos que hacíamos una suspensión de labores, porque no es un paro, ha sido una suspensión de labores, porque seguimos conociendo de asuntos urgentes, protegimos las partes más vulnerables de la sociedad y que tienen que acudir al juicio de amparo y en justicia ordinaria algunas cosas que tienen que ver con la libertad sobre todo, y eso ha implicado que la justicia no se paralice totalmente, pero que estamos hoy por hoy, tanto los trabajadores por su lado como las personas juzgadoras, decidiendo cuáles serán nuestros siguientes caminos de resistencia. ¿Se ha comparado el caso de la reforma judicial en México con la que se pretendió realizar en Israel? El premier Netanyahu trató de generar una condición donde también se cuestionaba la independencia del Poder Judicial. Y lo que tuvimos fueron manifestaciones masivas, una movilización social tal, pues que se tuvo que echar para atrás ese intento. Como Poder Judicial, ¿ustedes se han sentido respaldados por la sociedad? ¿No perciben que en el caso de México faltó por parte de la sociedad una actitud mucho más militante, mucho más solidaria con ustedes para poder generar esa resistencia ante este intento de eliminar la independencia judicial? Creo que lo que falta en México en realidad es más educación respecto a cómo está dividido el poder en nuestro país. No se trata solamente de las acciones en las calles, que sí, por supuesto, es un reflejo de lo que pudiera tenerse como concepción en la sociedad. Hemos tenido muchas muestras de solidaridad desde la sociedad civil, pero sí también hay que considerar que en México tenemos 6 años de ataques desde argumentos falaces, donde se le dice a todo el pueblo que los jueces son los culpables de la sensación de impunidad que existe en el país. Y entonces yo creo que lo que hay es un manejo perverso del dolor de la sociedad. En nuestro país, prácticamente todos hemos sido víctimas de delitos. Prácticamente todos tenemos en nuestras familias o muy cercanos a nosotros algún homicidio, alguna violación, etc. Y si no sabemos cómo está dividido el ejercicio del poder y las facultades de procuración de justicia y la de administración de justicia, lo único que podríamos darnos cuenta es, algún familiar mío lo asesinaron, y no hay una sentencia en contra del asesino. Correcto. Entonces, ¿quién dicta sentencias? Los jueces. ¿Quiénes son los culpables de que no hay una sentencia? El juez. Es un razonamiento simplista, pero que sí permea. Muy genérico y extendido, que en la retórica han contribuido a difundir. Claro, porque sí permea eso. Pero lo que es cierto es que tal vez no hemos sabido comunicar desde hace muchos años y además se ha perdido el tema de educación cívica que antes teníamos desde el kinder. No tenemos la conciencia social de que hay un poder judicial que puede sentenciar, pero que no puede ir a buscar los asuntos a la calle, porque también se dice eso, porque además dicen es que la justicia no llega a los grupos más vulnerables, pero los jueces no podemos ir a la calle y decir quién quiere un amparo, ¿no? Pero también hay otra autoridad que en teoría es independiente, pero que históricamente ha pertenecido al Ejecutivo, que es la Fiscalía, y quien es responsable de hacer o no hacer las investigaciones, y que más del 90% de los asuntos que están denunciados no se judicializan jamás. Entonces, claro, no hay sentencias, pero porque tampoco hay investigación. Entonces, creo que sí, hay como muchas condiciones diferentes en la sociedad y en el gobierno que nos pueden tener esta forma de reacción tan distinta con Israel, y que, bueno, sería muy bueno que hoy por hoy la sociedad empezara a entender que los derechos son de cada una de las personas y que esos derechos no hay nadie más que los pueda defender más que las propias personas, para que nadie más los destruya. Déjeme, magistrada, profundizar en esto, porque creo que parte de la confusión, el presidente sale y dice que los jueces son corruptos y que hacen, pero porque no existe este conocimiento detallado, ¿no? Es decir, ustedes fallan con base en una investigación que hace otra entidad, que son las fiscalías. Ustedes no pueden decir que alguien es culpable si en el expediente y las evidencias que les presentan no hay evidencias claras de que ese o esa acusada son responsables. Vamos a volver a esto porque esta semana que termina el presidente incluso presentó un sketch cómico para tratar de presentar cuál era, imagínense nada más, el problema en la justicia con un sketch de Héctor Suárez, por cierto. Mensajes, volvemos.
Estamos de regreso con la magistrada Molina de la Puente, doctora en Derecho. Retomar este caso nada más porque me parece que buena parte de la confusión reside ahí. Al ciudadano común ve la justicia como un aparato y no distingue si esto es del Ejecutivo o es independiente, o esto es del Judicial, o es del Judicial Federal, o es de la justicia estatal. Y ahí es una confusión absoluta. El presidente de la República esta semana, en su estilo chabacano y ramplón, presentó un sketch cómico del actor Héctor Suárez, brillante comediante, fallecido ya tristemente para México, que data, no me quiero equivocar, pero el programa era ¿Qué nos pasa? Y eso se hizo a finales de los 80, es decir, hace más de 35 años. Y en el sketch se presenta a un ciudadano que va a presentar una queja y quiere presentar una demanda y lo recibe un agente del Ministerio Público. Y pues lo corrompe y le pide un moche y le hace una de esas cosas. Y el presidente lo presenta y dice, ahí está, ese es el problema de la justicia. ¿Qué opina de esto? Yo tengo mi opinión y no le pondría muchos calificativos, pero no quiero inducir su respuesta. ¿Qué opina de este acto del presidente en tratar de retratar la justicia de esta forma? Bueno, que el retrato probablemente tiene mucho de realidad, pero justo no está relacionado con la reforma, y es lo que hemos dicho. El problema del sistema de justicia está en todos los actores, empezando por las policías. O sea, si hablamos solamente de lo que es materia penal, que es lo mínimo además que conocen los poderes judiciales, pues sí, o sea, tenemos muchos actores que la sociedad no sabe y entonces estamos utilizando la ignorancia y el dolor, insisto, porque a mí me parece eso perverso, utilizar el dolor personal para que se crea que el problema está en el Poder Judicial de la Federación y no en los otros actores. Por eso hemos propuesto y seguimos proponiendo que tengamos una reforma seria, o un análisis serio y que veamos cuáles son de todos los actores, cuáles son las fallas y cómo podemos mejorarlo. Pero además habrá que decirle a toda la sociedad que la justicia no solo es materia penal. ¿Quiénes van a resolver las custodias de los hijos y de las hijas? En casos de divorcios, ajá. O de no divorcios. O sea, cuando está un tema familiar que es tan sensible, por decir otro de los temas más sensibles que está en la justicia, un juez que sí tuvo 8 de promedio, pero que a lo mejor tiene 3 días de haberse graduado, 0 experiencia en juzgar, y debo decir que la experiencia de juzgar no es como dijo también el presidente, que tanta dificultad tiene y que podrían incluso no ser abogados quienes fueran juzgadores. Afortunadamente esto de ser abogados sí quedó en la Constitución, pero bueno, fue una propuesta incluso. Sí, así es. Y es que sí hay una especialidad. Nosotros tenemos muchos años en la... Bueno, usted acabo de leer las que tiene y las maestrías, el doctorado y las especialidades. Pero aún así yo no podría dedicarme a ser tal vez Ministerio Público o fiscal. Porque mi especialidad no es esa. Pero ahí, ¿el Ministerio Público depende de un juez? No, depende del fiscal. Ajá. ¿Y quién hace las investigaciones cuando se denuncia un delito? El Ministerio Público. ¿Qué recibe el juez para poder hacer su trabajo de evaluar, valorar y juzgar? Si es que lo recibe, porque es menos del 10%. Muy importante. Menos del 10%. El 90% no hay. No se lleva nunca a juzgado, pero lo que recibe es la investigación que hizo el Ministerio Público. Carpeta de investigación. Y si la carpeta de investigación tiene vicios, entonces, por supuesto, el juez, una de las obligaciones de los jueces precisamente es revisar que las carpetas de investigación y todo lo que tiene que ver con la libertad personal de todas las personas sea revisado, que esté correctamente llevado a cabo. Se ha dicho mucho, los jueces liberan delincuentes. Sí, lo dice mucho el presidente. Es una frase muy llevada y traída en estos días. Pero en este país, cuando se libera a alguien que no tiene sentencia, no se está liberando a un delincuente. Se está liberando a una persona inocente. Porque en este país tenemos un principio de presunción de inocencia. Los derechos humanos son de todas las personas, de las que nos caen bien y de las que nos caen mal. De las que las redes sociales dicen que son culpables y de las que redes sociales que dicen que son inocentes. Es decir, de todas las personas. Y el trabajo de los jueces precisamente es mayoritario por eso. Porque no tenemos que estar buscando cómo ser populares con nuestra decisión, sino resolver el expediente del caso. Magistrada, considerando un escenario en el cual la reforma se publica, no procede en ninguna otra instancia, al menos local, no sabemos si en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en alguna otra instancia internacional pueda escalar este tema, ¿qué es lo que va a pasar?
también suponiendo que en algún momento termina el paro, termina la suspensión de actividades. El proceso de elección se programó, de la primera elección se programó en junio del 2025, pero mientras tanto supongo que tanto la Corte, los tribunales de circuito, los juzgados, pues siguen su operación. ¿Qué tanto va a afectarse la impartición de justicia por estar sobrepuesto este proceso de elección que sigue en los siguientes meses? Bueno, hay varios temas ahí. Primero, en la propia transitorios de la reforma se establece que si queremos ser indemnizados, como si fuera algo que se puede renunciar, pero bueno, eso dice que si queremos ser indemnizados, tenemos que renunciar durante el primer mes de implementación de la reforma. Salir electos en este proceso de votación. Someterse al proceso. Nos tendríamos que someter, pero además sí ganar. Porque claro, si no ganamos, entonces perdemos también la indemnización. Es esta parte que ha quedado en los transitorios. Pero creo que esto parte no solo del intento de pisotear nuestra dignidad como juzgadores, sino también de que saben que trabajamos por vocación y que difícilmente dejamos aventados todos los asuntos y la justicia por la que hemos luchado tantos años. Porque lo que nos están diciendo, si leemos la reforma, es: estás cesado, es decir, estás corrido, pero sigue trabajando para que deje el juzgado bien arregladito para los nuevos juzgadores. Y eso saben, en principio, que sí lo haríamos, porque lo que nos motiva no es el pago de una indemnización, no, ni supuesto, sino el trabajo por la justicia. Pero eso es contradictorio en sí mismo, ¿no? Somos tan corruptos, pero todos tenemos que seguir trabajando para dejar órganos jurisdiccionales. Y para que no me abandones aquí. Para que no haya una crisis judicial, pero que no se dan cuenta tampoco de la crisis que vamos a tener en materia de justicia, porque hay una curva de aprendizaje. Todos tenemos una curva de aprendizaje y lo que va a suceder es que tendremos la mitad de juzgadores cesados dentro de un año, la otra mitad dentro de 2 años, pero que van a ser sustituidos por personas sin capacitación técnica, sin capacitación en las materias, sin capacitación y experiencia en juzgar. Y entonces la curva de aprendizaje que nosotros también hemos vivido, pero que la hemos vivido como paso a paso en la carrera judicial, pues entonces ahora la tendrán en contra de los propios justiciables con las nuevas personas juzgadoras. La reforma establece de qué duración serán los periodos de los 9 jueces electos. 9 años. 9 años. 9 años con la posibilidad de una reelección por otros 9 años, que es gravísimo porque los primeros 9 años, si lo que se va a estar buscando es una reelección, pues hay muchos asuntos que no dan votos. Por ejemplo, si vamos a conceder amparos a niñas, niños y adolescentes, ellos no votan. Y entonces tal vez no es tan popular. Y a personas migrantes, que tenemos muchísimos asuntos, por ejemplo en Tijuana, cada uno de los juzgados que está de guardia recibe 100 asuntos de migrantes al día. Entonces, las personas migrantes no son mexicanos en general y tampoco votan. Entonces, si vamos a resolver los asuntos, me refiero como Poder Judicial, el nuevo modelo, para obtener votos, pues seguramente no será viendo los derechos humanos de los grupos minoritarios y de los grupos desventajados. Eso es contrario a la propia función. Lo dijo en su momento Saldívar, que en alguna entrevista cuando todavía era presidente dijo: la votación popular de jueces y magistrados es contraria a la propia naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros no resolvemos para ser populares. Y si no, vayámonos a un ejemplo que la sociedad puede entender mejor: un partido de fútbol. Ahí están las porras de un equipo y la porra del otro equipo, pero la porra del árbitro no existe. No hay. Sí, ese señor es un monumento a la contradicción porque sostenía cosas totalmente distintas a las que sostiene hoy en día. Sí, esta reforma va a motivar o precipitar, no sé si sea lo correcto, retiros anticipados, justo por lo que usted decía. Hizo una declaración la ministra Ríos Farjat de la semana en donde decía que ella descartaba esta oferta de la renuncia un mes antes, decía, por un tema de dignidad. O sea, renuncia a la indemnización. ¿Eso provocará que haya estos retiros anticipados? Bueno, hay una primera parte que es si vamos a renunciar a cambio de una indemnización, en el caso de los ministros al retiro, al haber de retiro. Creo que muchos estaremos en la postura de no pueden comprar
mi decisión, pero tampoco pueden comprar mi renuncia, pues. Entonces, esa es una primera parte. Y otra parte es quiénes están jubilándose antes. Sí, ya van varios de mis compañeros y compañeras. Creo que tendríamos aproximadamente entre 200 y 300 juzgadores federales que están con una jubilación anticipada. Digamos, tendrían obligación de jubilarse a los 75 años, que es lo que establece la ley. Y podrían jubilarse ya con un haber más completo a partir de los 65 años, aunque es como el 80% de sus prestaciones, y muchos lo están decidiendo así para, pues, por lo menos tener como el derecho ya adquirido de esta jubilación, lo cual pues tampoco sabemos si va a estar garantizado, porque en la propia reforma no se garantiza eso, aunque se dice que se garantiza, luego no se garantiza en los siguientes artículos. Entonces, la verdad es que seguramente habrá muchos más retiros también en los poderes judiciales locales, porque esta reforma no solo es para el Poder Judicial de la Federación, la propia reforma dice que es para todos los poderes judiciales locales, y entonces habrá una crisis de 7,000 jueces nuevos sin experiencia, y yo no sé, tampoco no podría asegurar que todos los trabajadores continuaran, y entonces sería una crisis realmente de la calidad en la administración de justicia, y si lo que se pretendía es que la justicia fuera más rápida, seguramente será al revés. Uno de los ingredientes de la reforma que ha generado más rechazo es la creación del Tribunal Disciplinario. ¿Cómo funcionaría? Porque, digamos, lo que los promotores de la reforma dicen, la judicatura no funciona, el Consejo de la Judicatura, entonces queremos un tribunal que sí logre quitar a los jueces corruptos, que ahora no hemos logrado quitar. ¿Cómo va a operar este tribunal? ¿Y hay razón en este argumento? Bueno, seguramente, a ver, todo lo que pasa en el Poder Judicial y en el país es perfectible. O sea, tampoco es que podamos decir todo es perfecto y ya no podemos modificarlo. Pero seguramente habría mejores formas de llevar a cabo los procesos de transparencia y disciplinarios. Pero recordemos también que la regulación está hecha por el legislativo. O sea, no, tampoco es que... Sí, no se la hicieron ustedes. No tenemos facultades legislativas. El Consejo de la Judicatura tiene facultades para emitir acuerdos generales, pero dentro de un marco legal que está precisamente realizado por el legislativo. Lo que tenemos en el Tribunal Disciplinario ahora es que serán juez y parte. Ellos hacen la investigación, ellos dictan la sentencia de primera instancia y ellos dictan la sentencia de segunda instancia. Entonces, aunque son comisiones diferentes, pero luego forman el pleno, o sea, en realidad ellos investigan, sancionan y revisan. Todos entre ellos. Y lo que se ha dicho también es, a la Corte nadie la revisa, a los ministros nadie lo revisan, sí, pero al Tribunal Disciplinario tampoco. Entonces, digamos, es un metatribunal que podrá no solamente con reglas absolutamente obscuras, porque se dice que pueden sancionar a quien tenga criterios que no correspondan al interés social, lo que sea que eso signifique, y por supuesto que lo que estamos viendo a través de todas las declaraciones del presidente y de todo el grupo en el oficialismo es el interés social, es lo que ellos quieran que sea el interés social. Claro, claro. Y entonces, ¿qué estamos viendo? El juicio de amparo lo que hace es revisar a lo que hace la autoridad. O sea, es responderle a un llamado de un particular que dice, están violando mis derechos. ¿Quién? Una autoridad que está abusando del poder. Y entonces lo que ahora sucederá es que si yo decido que la autoridad está mal y lo digo, pues me destituyen. Entonces, por eso es que se vulnera la independencia judicial con la construcción de este tribunal. No se mejora la disciplina porque el tema disciplinario no es cortarle la cabeza a quien no está de acuerdo en mi criterio. Yo creo que el tema disciplinario sería revisar concretamente actos con pruebas y no solo con dichos, porque no se vale solo decir el juez es corrupto. Porque además es como muy fácil, ¿no? A mí me lo decían cuando estaba en el primer semestre de la carrera. Cuando hay un conflicto entre dos partes, el que pierde siempre dice el juez era corrupto. Compraron al juez, sí. Y el que gana dice el juez era un tarugo, pero yo tenía el derecho. Entonces, nunca le van a aplaudir al juez. Y está bien, no pasa nada, no queremos que nos aplaudan. Precisamente porque, como decía el ejemplo del árbitro, al árbitro no hay que llevarle porra. No es popular, pero es indispensable. Un árbitro independiente y un árbitro que sepa las reglas y un árbitro que pueda decidir que un partido se lleve a cabo bien es indispensable para que haya partido. En una sociedad, para que este partido que jugamos entre sociedad, gobierno, sea legal, necesitamos un árbitro imparcial. Y ese es el Poder Judicial.
¿Esta reforma elimina eso por completo? Absolutamente. Pues realmente sí es cuando uno ve este conjunto de cosas, no entiende por qué no se asume esta pérdida de independencia del Poder Judicial. En su experiencia como jueza y ahora como magistrada, ¿ha percibido que ha cambiado en algo esto de lo que hablábamos hace algunos minutos, que es la percepción de la sociedad, la educación, el conocimiento de este poder? ¿O estamos en las mismas o peor que hace algunas décadas? Lo que sucede es que es muy complejo cómo la sociedad percibe al Poder Judicial. Yo estoy segurísima que la gran mayoría no entiende, porque además el sistema jurídico de mexicano es muy complicado. Sí. Incluso parte de esta reforma, la crítica que hemos hecho es a todos los tribunales autónomos no los tocan. Es decir, a la justicia agraria, a la justicia administrativa, a la justicia fiscal, no se toca. ¿Por qué? Porque los ponen directamente el presidente. Entonces, digo, forma parte del sistema de justicia, pero no está dentro de la reforma. Y lo que sucede con las personas es que tal vez no sepan a dónde acudir ni por qué acudir, pero casi todo el mundo, si tienen un problema, por ejemplo, que les digan es que tienes una orden de aprehensión, la gente de inmediato lo que dice es ampárate. Probablemente no sepan cómo es ampararse, pero saben que tienen este recurso jurídico para protegerse. Entonces yo creo que eso sí sabe la sociedad. Se van a dar cuenta, lastimosamente, nos vamos a terminar dando cuenta toda la sociedad cuando empecemos a no tenerlo. Y cuando empecemos a darnos cuenta que esos principios que parecen absurdos y que tanto se manejan son necesarios. Incluso para quien está hoy en el poder, todos necesitamos que los derechos sean garantizados, todas las personas. Todas las personas necesitamos que haya un principio de presunción de inocencia y que sea respetado. Todas las personas necesitamos que haya un juez, tarde o temprano necesitamos un juez imparcial. Y si no lo tenemos, si no tenemos jueces imparciales, no tenemos jueces independientes, no tenemos jueces capacitados, y además cada 9 años vamos a estar cambiando de jueces políticos, porque no van a ser realmente electos, jueces, porque además, ¿cómo vamos a elegir y cómo vamos a hacer campaña? O sea, hay muchísimos problemas alrededor. La carrera judicial, que creo que es uno de los grandes méritos de los últimos 20 o 20 y tantos años, 30, que era pues formar profesionales y especialistas en estas materias tan complejas, ¿no? El administrativo, el penal, o sea, son cosas realmente muy, muy difíciles de entender que no se toman en un diplomado, en un curso, es decir, lleva mucho tiempo el aprendizaje. ¿La reforma elimina por completo esto o abre alguna vertiente por medio de la cual la carrera judicial y la capacitación constante permanezca? Bueno, permanece aparentemente en las primeras etapas de la carrera judicial porque se eliminan las últimas 2. Hoy por hoy la carrera judicial es oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado, secretario de tribunal, juez de distrito y magistrado de circuito. Eso es todo el eslabón. El proceso. Ajá. Y cuando vamos aumentando de nivel a través de concursos y de exámenes, lo que buscamos es ser magistrado, o sea, queremos llegar al último eslabón. Hoy por hoy lo que quedaría sería hasta secretario de tribunal, y los secretarios, por más capacitados que estén, no podrían acceder por carrera judicial al puesto de elección. Tendrían que ser candidatos y ser electos. Y en unas condiciones totalmente disparejas. Es decir, en términos reales, este sistema piramidal de mérito, de experiencia, conocimiento y subrayo, concurso de oposición, porque nadie los designa, ustedes ganan contra pares. Eso se elimina. Ahora pues voy al voto de las urnas. Y quedaría trunca la carrera judicial. Decía usted hace un momento, en el Poder Judicial no se legisla, y una de las acusaciones o señalamientos que ha hecho el presidente es que sí están legislando y están invadiendo el ámbito o la esfera de otro poder, el Poder Legislativo. Caso concreto, cuando la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de ciertas normas o leyes. Esa sería una primera pregunta. ¿Qué dice de eso? Y lo otro, el domingo pasado la ministra Norma Piña presentó una amplia propuesta en 2 documentos, y se le criticó porque se dice que es una propuesta que llega tardía, que a destiempo, cuando ya estaba por darse la votación en el Senado, y que no va al fondo del asunto porque no aborda los eventuales casos de corrupción, de impunidad, de nepotismo. ¿Conoce usted la propuesta? ¿Qué comentario tiene? Bueno, en respecto a la propuesta de la ministra Norma,
es el resultado de un ejercicio de consulta que se hizo por parte de la Suprema Corte. Hubo encuentros nacionales en temas de seguridad y justicia donde se escuchó a todos los actores, que eran fiscalías locales y federal, a los poderes judiciales, a la sociedad civil, etcétera, para tener un diagnóstico de cuál es la percepción, y eso es lo que se está poniendo en esta propuesta, que solamente es una propuesta porque no se puede, nosotros no tenemos facultades de iniciativa. El Poder Judicial no tiene una facultad de iniciativa de ley y entonces, reclamarle al Poder Judicial por no haber presentado una iniciativa cuando no tenemos facultades, pues es un poco absurdo. Sí, sí. Y dice, no se han querido legislar ustedes para mejorar, pues ¿cómo le hacemos si no tenemos facultades? Respecto a que si legislamos cuando declaramos inconstitucionalidades, primero está en la Constitución la facultad. Y que la puso el constituyente permanente también. Y segundo, es un tema de pesos y contrapesos. Claro. ¿Por qué el Poder Judicial, siendo parte del Estado, no tiene la fuerza de seguridad pública? Porque esa parte del contrapeso le toca al Ejecutivo. Nosotros no podemos decirle a un ejército propio, ven y acompáñame, ¿no? Claro, claro. Cuando hablamos del Legislativo, ellos tienen el poder del dinero. Los presupuestos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, lo autoriza el Legislativo. Ellos autorizan todos y esa es una parte del contrapeso. Nadie podemos hacer solos todo. Se necesita el presupuesto para trabajar, se necesita la fuerza del Estado para ejecutar nuestras sentencias y nosotros lo único que tenemos es el poder de nuestra voz en las sentencias. Y entonces, claro, ¿cómo veríamos que uno de los poderes pudiera hacer lo que le diera la gana? Y lo dijeron también en los foros. ¿Por qué si tenemos literalmente dijeron, ¿por qué si tenemos el 35 millones de votos, puede venir un juez a decirme que lo que hago no puedo hacerlo? Fíjate. Pues porque el poder no se puede ejercer de manera absoluta. El poder se tiene que ejercer con el límite de los derechos humanos de quienes estamos en la población. Y además porque hay una ley por encima de los 35 millones de votos, pero pues esto no les gusta y parece que no están dispuestos a reconocerlo. Difícil este entendimiento. ¿Qué le queda al ciudadano? Porque seguramente la gente que nos está viendo y que escucha ese panorama, pues ha de estar preguntando, si yo tengo un conflicto mercantil, si yo tengo un conflicto familiar, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sigo el procedimiento o de plano trato de hacerme justicia por mí mismo o trato de entenderme con la autoridad que abusó de mí? ¿Qué es lo que ve usted en el panorama para los ciudadanos? Bueno, yo esperaría que no llegáramos a hacernos justicia por propia mano, porque eso sí ya sería como la ley de la selva. Sí, y claro, yo creo, de verdad confío en que la evolución de los seres humanos haya llegado a un punto en que ya no lleguemos a eso, pero si ponemos condiciones, seguramente podremos llegar a eso, pero yo espero que no. Yo lo que creo es que tendríamos que empezar a hacer mejor uso pero con reforma y sin reforma, creo que tendríamos que hacer mejor uso de medios alternativos de solución de controversias, que no deberían ser alternativos, que deberían ser como la regla, además que culturalmente en nuestra sociedad no nos gusta negociar para llegar a un acuerdo, sino que nos gusta tener la razón siempre, aunque no la tengamos. Y entonces, por eso es que luego, cuando se pierde, se dice hay corrupción. Y por otro lado, pues exigir. Creo que la sociedad es la única que podrá exigir a quienes estamos, a quienes lleguen y a quienes vengan dentro del tiempo que sea, que cumplan con su función. A ver, quienes somos servidores públicos, tenemos un mandato que implica que tenemos que cumplir nuestras funciones constitucionales en beneficio de la sociedad. Ese es el único mandato. No es cierto que son mandatos de las mayorías y de lo que dice un plan electoral. Lo argumentan. Sí, eso lo dicen, pero la verdadera realidad de las funciones de un servidor público es buscar, a través de el ejercicio de nuestras facultades, mejorar lo que tenemos como sociedad. El bien común. Entonces, pues hay que hacerlo. Nos quedan 3 minutos, magistrada, y quisiera que abordara rápidamente 2 temas porque los ha dejado tangencialmente. El tema del amparo. El tema del amparo se ha limitado, se ha restringido. Que nos explique usted cómo queda. Un ciudadano puede ir todavía y hay amparos, se llamaban amparos genéricos, ahora usted me corregirá, ahora ya no hay de esos. Y el tema de la prisión preventiva oficiosa, que también ha generado enorme controversia y polémica. Bueno, en el tema del juicio de amparo, lo que se quitaron fueron los efectos generales de algunos tipos de amparo y de las suspensiones, que lo que teníamos y seguirá siendo todo un problema
porque si hay una ley que dijera, por ejemplo, que a todas las personas nos van a cortar un pie y solamente voy yo al amparo, lo que se pretende es que la suspensión solo me beneficie a mí. No y entonces a todas las personas que les corten un pie, yo quedo con los 2 pies. O sea, así de absurdo es. Porque el amparo es individual, digamos. Sí, porque sí así nació, pero que respecto de normas generales ya se había avanzado, porque el derecho evoluciona, o yo esperaría que siguiera evolucionando, porque además los derechos humanos son progresivos, es decir, van mejorando, van ampliando su protección. Y entonces, bueno, el juicio de amparo seguramente tendrá más reformas en la ley, porque esto es solamente una reforma constitucional, o sea, solamente lo entrecomillo, por supuesto, pero que faltan todas las legislaciones secundarias y ahí sí tienen mayorías y además ahí sí podrían eliminar casi cualquier cosa que estuviera en la ley de amparo, por ejemplo. Y en el tema la prisión preventiva oficiosa. A ver, tenemos 2 sentencias internacionales en contra donde nos dicen que la prisión preventiva oficiosa violenta todos los derechos de las personas. Y lo que ha sucedido es, en lugar de quitarlo, lo vamos a ampliar. Si vemos todo un panorama completo de todas las reformas que se están proponiendo, pues yo creo que sabemos para dónde vamos. Si hay una prisión preventiva oficiosa por delitos que tienen que ver con cuestiones fiscales, yo creo que es muy fácil, claro, pero es muy fácil saber que lo que quieren es que el poder económico también esté subordinado. Y entonces, si todo esto lo vamos viendo, con además la ausencia de un poder judicial federal que pueda detener estas reformas, pues creo que es completo, ¿no? Conclusiones. Sí, no, pues agradecer a la magistrada la presencia esta noche y desearle pues suerte, éxito, ¿no? Con el movimiento que está encabezando. No va a ser fácil, ¿no? Porque es una implementación complicada, nada más probablemente no sé si sea preciso el argumento, pero tenemos 300 distritos electorales en el país y vamos a elegir miles de juzgadores. O sea, va a ser muy complicado. Entonces, vamos a estar atentos. Éxito. Gracias por la clase. Realmente la tarea de educación en esta hora, bueno, creo que avanzó un poquito. En materia judicial, correcto. Sí, en materia del entendimiento de la estructura judicial, de las implicaciones de la reforma. Ojalá haya oportunidad de seguir difundiendo y entendiendo cómo son las cosas. Suerte, magistrada. Gracias. ¿Ya decidió qué va a hacer usted? Usted ya decidió que no se va a presentar a ser candidata para quedarse con el trabajo que se ganó con estudios y concursos. ¿Va a dar clases? ¿Va a litigar? ¿Se puede? Creo que la reforma no los deja litigar, tenemos ¿verdad? 2 años de impedimento. Exactamente. Pero, a ver, yo creo que finalmente, clases sí damos, casi todas las personas juzgadoras, además damos clases gratis, porque no podemos cobrar por dar clases. Acaba de dar una en televisión, cosa que le agradecemos mucho. Y agradezco yo también el espacio, pero no sé qué voy a hacer. Lo que sí sé es que espero que este país nos dé a todas las personas la oportunidad de reinventarnos, porque eso no le tenemos miedo. Lo que tenemos miedo es que el país no dé las condiciones para que podamos volver a empezar. Eso es lo único que no queremos que suceda. María Emilia, le agradecemos de verdad. Al contrario, muchas gracias. Su tiempo, su conocimiento, su experiencia para compartirla con toda la audiencia y con nosotros. Y pues estaremos muy pendientes de cómo, porque lo acaba de decir Víctor, o sea, sí, ya está en papel y ya se hicieron los fuegos pirotécnicos y el regalo al presidente, que ahorita en unos momentos más en el grito va a suceder, pero luego implementarlo es una cosa muy compleja, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a estar pendientes. Gracias, magistrada, doctora, por estar con nosotros. Señor Quintana, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.